Hay cosas que han estado llamando a mi atención últimamente, y hay cosas que desde que he tenido la oportunidad de estar o de conocer al Señor y de estarle sirviendo, pues que también me han llamado la atención, ¿no? De las cosas que tal vez en la actualidad, tal vez al volverme un poco menos joven, uno de los temas que más me llama la atención es el tema de la gracia. Creo que es un tema bastante importante, un tema el cual se le ha puesto un poco de lado. ¿Y por qué digo eso? Porque normalmente tendemos, muchos de nosotros, y yo me incluyo entre ellos, tendemos a ser muy legalistas, ¿no? Y tendemos a decir que las cosas tienen que ser a rajatabla, y si no las haces a rajatabla, entonces estás mal y estás más delante de Dios y Dios te ve mal y tal. Y nos olvidamos de la gracia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que tal vez en otra oportunidad que tenga de compartir con vosotros lo pueda hacer. El tema que me gustaría hablar en esta mañana realmente es el tema de la oración. Se lo comenté a Trini, ¿no? Ayer cuando me estuvo preguntándome cuál iba a ser el tema, le dije que era el tema de la oración. Creo que es un tema muy importante y muy interesante. Me gusta el hecho de que ahora vosotros durante este tiempo, antes de la meditación de la palabra, hayáis tenido este tiempo de orar, ¿no? Supongo que también tendréis alguna reunión de oración de la semana, no lo sé. No tenéis la oportunidad. Pero es bueno que ahora que estáis reunidos tengáis ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera en que cada uno de nosotros nos podemos comunicar con Dios, ¿eh? Tenemos muchos avances en nuestra época, la tecnología ha avanzado mucho y todo, pero la manera de hablar con Dios, la manera de comunicarnos con Dios no ha cambiado. Desgraciadamente, Dios no está metido en las redes sociales, Dios no tiene WhatsApp, ¿no? Para estarnos escribiendo y decirnos, mira, hoy quiero que hagas esto, nos vemos en tal lado, o cómo te ha ido tu día. Y tal vez sería bueno que pudiéramos comunicarnos con Dios de esa manera, pero lamentablemente no nos podemos comunicar con Dios de esa manera, ¿no? Entonces, muchas veces se ha hablado acerca de que la oración es una comunicación con Dios. Y estaba yo pensando, conforme venía yo conduciendo hacia acá, siempre cuando hablamos de conversación hablamos de que están hablando las dos partes, ¿cierto? O sea, yo te comento algo, tú me respondes o viceversa. Y creo que muchas veces con el tema de la oración, muchas veces no está esa comunicación realmente, porque más bien soy yo el que me estoy comunicando con Dios, pero nuevamente, lamentablemente, no estoy escuchando a Dios de una manera audible, ¿no? Pero bueno, ahí es donde entra su palabra, ¿verdad? Y es la manera en que Dios habla con cada uno de nosotros. Y creo que una de las cosas que está en el corazón de Dios es el poder tener esa relación contigo y tener esa relación conmigo, no esporádicamente, sino tener esa relación continuamente con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que sepamos quién es y cómo hace las cosas. Y cuando nosotros solamente dedicamos un poco de tiempo a Dios, Dios obviamente va a aprovechar ese tiempo que le cedemos, pero si no le cedemos el tiempo suficiente, no va a poder compartir con nosotros su corazón, no va a poder compartir con nosotros todo aquello que Él quisiera estar compartiendo con nosotros, ¿no? Entonces muchas veces como creyentes decimos que conocemos a Dios, y mucha gente que no es creyente, si tú le o tienen algún conocimiento acerca de Dios y preguntas, ¿conoces a Dios? Y te dicen que sí, que conocen a Dios, pero realmente no le conocen. Han escuchado hablar de Él, ¿no? No es lo mismo que nos dice el profeta. Dice, de oídas te había oído, ¿no? Y le dice, pero ahora mis ojos te ven. Pero entonces muchas veces nos pasa a nosotros eso, conocemos a Dios de oídas. Creo que cuando pensamos en nuestra relación con Dios y vemos a cómo Dios actúa a través de todas las Escrituras,
hemos oído de Él, pero muchas de las cosas que oímos de Él no han sucedido en nuestras vidas. Y no sé, algunas veces tal vez podemos sentirnos incluso un poco celosos o un poco dejados de la mano de Dios, porque Dios no está actuando de la misma manera que Dios actuó con los personajes bíblicos. Pero cuando pienso en los personajes bíblicos, también creo que hay algo que no hemos explicado muy bien adentro de las iglesias, conforme vamos creciendo en el conocimiento de las Escrituras, y es que las personas o los personajes en las Escrituras no eran personas perfectas. O sea, todos nosotros tenemos héroes en la Biblia, ¿no? Personajes que nos gustan más o que nos gustan menos. Yo, por ejemplo, uno de los personajes que me encantan es el apóstol Pablo. Y siempre cuando yo me comparo con el apóstol Pablo, yo digo, o sea, es que no le llego ni al talón de lo que era Pablo. Pero si yo me pongo a pensar en la vida de Pablo, ¿sí? O sea, Pablo fue un asesino, fue un perseguidor de la iglesia, o sea, fue un montón de cosas antes de ser un buen creyente. Si me pongo a pensar en el rey David, preciosos sus salmos, pero el rey David fue un asesino también, fue un adúltero, y fue un mentiroso. Y es curioso, ¿no? Entonces, como muchas veces cuando pensamos en algún personaje bíblico nos centramos en aquellos puntos en los que tuvieron o su vida fue ejemplar, pero obviamos, o dejamos de lado aquellas cosas en las que fallaron. Ahora, no quiero decir que tengamos que estar pensando en las cosas que fallaron, pero es cierto que eran hombres, decían en México, de carne y de hueso y con un poco de pescuezo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son como tú y son como yo, y tenían exactamente los mismos sentimientos que tú y que yo, y a veces estaban arriba y a veces estaban abajo, y lo cual es lo más normal que nos suceda, ¿no? O sea, no podemos vivir una clase, o sea, un tipo de vida en el cual todo el tiempo estamos aquí arriba. ¿Por qué? Porque la vida, o sea, nos da palos, ¿verdad? Y nuestros sentimientos van fluctuando, van subiendo, van bajando. Pero lo bueno de Dios es que el amor de Dios hacia nosotros siempre está allí. Entonces, hablando de la oración, uno de los hombres que me gusta mucho pensar en él cuando pienso en la oración es el profeta Elías, ¿sí? Si pensamos en oración, decía yo, es algo importante, porque el mismo Señor Jesús nos enseña, o enseña a sus discípulos a orar, ¿no? O tenemos el Padre Nuestro y tal, pero vemos la importancia que los discípulos le daban a la oración de lo que habían aprendido del Maestro, porque dice que se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces oramos y muchas veces nos deprimimos porque no recibimos aquello por lo cual estamos orando, ¿no? Pero también la palabra nos dice pedís, dice, y no recibís. ¿Por qué? Dice, porque pedís mal, ¿no? ¿Y qué es pedir mal? Es pedir cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Obviamente hay muchas ocasiones en las cuales no sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios, y tenemos que orar, por supuesto, por aquellas situaciones, y es cierto que muchas de nuestras oraciones son respondidas afirmativamente y nos alegramos por ello. Otras se quedan en el pendiente, en que vamos a tener tal vez que orar durante mucho tiempo hasta antes que veamos una respuesta. Y otras cuando Dios simplemente, va a responder que no. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios responde que no? Eso es algo que puede afectarnos grandemente, ¿no? Tuvimos unos conocidos en los primeros años que estuve aquí en España. Ella, hija de un pastor, el marido era creyente, pero no era hijo de pastor. Y
una de las cosas que ellos ansiaban era el poder formar una familia. Con esto me refiero de tener hijos, ¿no? Entonces, por la situación de ella no podía tener esos hijos. Y por su situación genética, si tuviera hijos, tenían la opción de que nacieran malformados, que nacieran con alguna deficiencia mental o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces ellos oraban y decían, Dios, queremos tener un hijo y queremos tener un hijo sano, ¿no? Entonces ellos oraban y llegó el momento cuando Dios no les respondía y empecinados decían, bueno, o sea, yo estoy orando y Dios, o sea, hay esas posibilidades de que el niño nazca malo, de que el niño tenga algún retraso o que nazca normal, y yo escojo porque sea normal. Y si Dios no me responde así, entonces vamos a tener un problema. Y al final Dios no respondió dándoles hijos, o sea, no se los dio. Y entonces al final de cuentas ellos decidieron alejarse de Dios, porque Dios no había respondido la oración de la manera en que ellos pensaban, ¿no? Y es triste, pero es algo muy humano, o sea, algo que a todos nos puede suceder, o sea, eso depende de en dónde nos dé el palo en ese momento. Si estamos en la parte alta, pues vamos a poder sobrellevarlo. Si estamos en la parte baja, pues tal vez nos va a hacer que nos alejemos durante un tiempo, o tal vez durante, desgraciadamente, el resto de nuestra vida, ¿no? O sea, de los caminos del Señor, ¿no? O sea, obviamente no van a perder su salvación, ni mucho menos, pero o sea, van a perderse de la bendición de tener una comunión con Dios continuamente, ¿no? Entonces, decía yo que me gusta Elías cuando pienso acerca de la oración, y tal vez podríamos ir a Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18, y vamos a leer los versículos finales, aunque hablaré un poco acerca de el resto del capítulo también. Nos dice, empezando en el versículo 41, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías le dijo, 7 veces, y Elías dijo, 7 veces vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Entonces, tenemos al profeta Elías cuando está en el Monte Carmelo, y si vemos el contexto de este pasaje, tanto antes de como después de, creo que es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso porque, al igual como decía yo hace rato de cómo son algunos de los personajes bíblicos en sus vidas diarias, creo que tal vez también en muchos de los personajes bíblicos, incluyendo a Elías en este momento, tal vez en algún momento podríamos catalogarlos un poco como bipolares. ¿Por qué digo esto? O sea, porque, vamos a ver, empezamos en el capítulo 18 a principios, y dice que Dios viene a Elías y le dice, Elías, ve y preséntate delante de Acab. ¿Sí? Ahora, Acab era una persona que andaba buscando a Elías. ¿Sí? La andaba buscando, y no precisamente para felicitarla, sino porque quería matarle, ¿verdad? Y dice que en aquella época, cuando Elías estaba en paradero desconocido, como algunos de nuestros políticos,
en algunas ocasiones, pues Elías estaba en paradero desconocido. Y dice que lo habían andado buscando por varias naciones y no lo encontraban. No lo encontraban, así que al final, Elías viene y habla con uno de los siervos del rey y le dice, mira, ve al rey y dile que mañana voy a estar hablando con él. Y le dice, pero, ¿por qué me haces eso? Me vas a decir, ve al rey y mañana cuando te busque el rey, que va a decir, le llegó su Elías, no vas a aparecer, no vas a estar en ningún lado, ¿no? Y entonces me va a matar a mí por haber dicho que iba a estar aquí. Dice, no, dice que yo me voy a presentar. Y dice que en aquella época, Elías vino y le dijo a Acab, dice, reúne, dice, a todo el pueblo, dice, reúne a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, dice que vamos a charlar, vamos a demostrar aquí quién está diciendo la verdad, ¿no? Y bueno, todos sabemos la historia de lo que sucedió, ¿no? Elías reta a los profetas que estaban en la época de Baal y de Acera y prueba que son profetas mentirosos, que no son profetas verdaderos, y muestra quién es el Dios verdadero. Y aquí yo creo que es un momento en el cual Elías se puede empezar a subir, ¿no? Diciendo, por un lado creo que estaba consciente de que él no era el que lo estaba haciendo, sino sabía que Dios es el que estaba actuando detrás de él, ¿verdad? Pero, como decía yo, era humano, y seguramente que había un poco de él en que su ego pues se sentía también bien, ¿no? Si no, mira lo que dices, por lo menos mira cómo me ha utilizado Dios, ¿no? Tal vez no es tan malo, pero bueno, tal vez estaba eso ahí, ¿no? Y bueno, entonces no es suficiente con que Dios haya entregado a los profetas falsos, a los profetas de Baal y de Acera, sino que dice, ahora, que en aquel tiempo había una gran sequía. Y llegamos al versículo 41. Nos dice, y entonces Elías le dice a Acab, sube, come y bebe. ¿Por qué? Dice, porque el estruendo de mucha lluvia, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Ahora, como que no tiene mucho sentido que Elías haga una afirmación cuando todos los odes están en su contra. A mí me encanta, hablando de esto, de que todo estaba en contra de Elías, porque el tiempo, por lo que nos dicen los versículos posteriores, el cielo estaba completamente soleado o despejado, el día soleado, y no había ni una pizca de posibilidades de que lloviera. Y él hace una predicción completamente en contra de lo que sus ojos y los ojos de toda la gente está viendo. Y eso me recuerda mucho a las noticias del tiempo en los noticieros de la mañana, de la tarde, de la noche. Muchas veces aciertan, pero también en otras tantas ocasiones no aciertan. Y me gusta a mí cuando la gente del tiempo no acierta. ¿Por qué? Porque cuando la gente del tiempo no acierta, pienso, Dios continúa en control. Dios continúa en control. Y aun cuando tú pienses que lo sabes todo, que lo puedes descifrar, si Dios dice no, es no. Y si Dios dice que sí va a caer la lluvia, va a caer aunque tú digas que no. Entonces, en este caso, aparentemente todo estaba para que no lloviera, ¿sí? Estaba el cielo completamente despejado, pero Elías le dice a su criador, le dice, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende porque una lluvia grande
se acerca. ¿Por qué es capaz Elías de hacer esta afirmación? Y creo que la razón por la cual Elías puede hacer esta afirmación es tan simple y sencilla, porque Elías conocía al Dios del cual él estaba hablando y sabía cómo actuaba. ¿Recuerdan hace un momento decía yo acerca de saber de Dios por oídas y conocerle? Pues Elías le conocía, no solamente había oído hablar de él, sino que Elías le conocía y sabía de lo que Dios era capaz, sabía que Dios podía hacer que lloviera, y de hecho supongo que a Dios le había dicho que iba a llover, por lo cual hace esta declaración. Entonces puede hacer esta declaración primeramente porque conoce a Dios, y es, creo que, la primera lección que tenemos que aprender nosotros, que para que podamos saber o tener un ligero entendimiento de lo que Dios quiere hacer, tenemos que conocer al Dios del cual estamos hablando de manera personal. Ese conocimiento que Elías tenía no era un conocimiento que había obtenido hablando con Dios 5 minutos a la semana, sino seguramente que era un conocimiento que él tenía por la continua comunión que él tenía con Dios, ¿no? durante su vida. Entonces le dice Elías, o sea, dile acá que va a suceder lo inesperado. O sea, no había lluvia, necesitas lluvia, estaba pidiendo por lluvia, pues la lluvia va a venir. Y entonces dice que le dijo a su criado, ve, bueno, antes de eso dice que Acab subió a comer y a beber, dice, pero Elías, dice, subió a la cumbre del Carmelo, dice, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. A mí me gusta esta parte, o sea, porque me dice varias cosas este versículo, ¿no? Una de las cosas que este versículo nos puede decir, en primer lugar, es que Elías se humilló, porque dice que se agachó en tierra, ¿sí? O sea, aun cuando podía, decíamos hace un momento, sentirse un poco con vanidad por lo que había hecho con los profetas unos momentos antes, ahora viene y se postra delante de Dios, dice, y se agachó en tierra, y a continuación dice, ¿qué hace? Dice, puso su rostro sobre sus rodillas. Otra acción que me llama la atención, ¿por qué? Porque creo que a Elías esconder su rostro entre sus rodillas, lo que él estaba haciendo era decir, Señor, no me importa lo que me diga mis alrededores, no me importa lo que mi vista esté comunicándole a mi cerebro. Yo sé que aún a pesar de que las circunstancias no son las adecuadas, tú vas a contestar. ¿Sí? Y creo que es importante, o sea, porque muchas veces podemos pensar que, o sea, como está la situación, no hay manera de que las cosas sucedan, no hay maneras de que Dios vaya a hacer algo, ¿no? Yo recuerdo, como os comenté, estaba yo en el barco y tuve oportunidad de estar trabajando 10 años con el Ministerio de los Barcos, operación movilización. Hasta que yo estuve, tenían 2 barcos, uno de ellos tuvo un accidente y se empezó con el Logos 2, que fue con el que yo vine a Cádiz. Pero cuando tuvimos ese accidente, yo fui a México, y uno de los que habían sido líderes del barco Dulos, el primero en el que estuve, iba a ir a hacer una serie de predicaciones que lo habían invitado en Puerto Rico. Y me dice, Héctor, me gustaría que tradujeras para mí las conferencias en Puerto Rico. Y a mí la traducción, la interpretación es algo que me encanta. Y entonces le dije, sí, por supuesto, ¿no? O sea,
o sea, te acompaño. Pero obviamente el ir a Puerto Rico a traducir para él, yo estando en México, pues significaba un gasto, ¿no? O sea, no era de que me iban a regalar el boleto, ni mucho menos. Había que tener el dinero para todo, ¿no? Se me iba a vencer mi pasaporte también. Necesitaba dinero para trasladarme a Ciudad de México y coger el avión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo que, o sea, oraba yo con respecto a tener la oportunidad de ir y traducir para este hermano, y la verdad que no se respondían las oraciones, ¿no? Entonces, nuevamente todo a mi alrededor me decía, o sea, Héctor, estás un poco flipando porque, o sea, no tienes los medios para ir, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo y recuerdo que una semana antes o algo así, antes de las conferencias, fui hacia la casa de mi pastor para que me permitiera hablar por teléfono. Estamos hablando de hace un montón de años, que no todas las casas tenían teléfono. En mi casa en ese tiempo no había teléfono. Y iba a la casa de mi pastor para pedirle que me dejara hablar por teléfono al hermano y decirle, ¿sabes qué? No puedo ir porque no tengo los medios. Y en ese día recuerdo que incluso tuve que ir caminando de mi casa a la casa del pastor porque no tenía yo ni para pagar el autobús. Y recuerdo que iba yo pensando, o sea, Héctor, o sea, estás un poco flipando, ¿no? O sea, no tienes dinero para pagar, ¿qué serían? 25 céntimos, 50 céntimos en aquella época, para pagar un autobús para ir hasta la casa de tu pastor, y estás pensando que vas a echarte un viaje a Puerto Rico, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, todo estaba en mi contra. Y era muy fácil el dejarse influenciar por todas aquellas cosas, ¿no? A final de cuentas, Dios proveyó para el pasaje para ir a Ciudad de México. Cuando estaba yo para subirme al autobús, vinieron unas hermanas de la iglesia y me dicen, Héctor, dice, sentimos que el Señor nos puso en su corazón darte un donativo. El donativo cubría la renovación de mi pasaporte. El hombre para el que iba a traducir me dice, no te preocupes por eso, dice, yo hablo con personas. Alguien dijo, yo le pago el pasaje, y finalmente pude llegar a Puerto Rico y traducir esas conferencias, ¿no? Entonces, todo estaba en mi contra, y si me hubiera yo centrado en todas esas cosas, no hubiera sucedido, ¿no? Había un cantante que no sé si algunos de vosotros conoceráis, de cuando yo era joven, americano, que se llamaba Carmen. No sé si alguno lo escuchó. Era de estos que empezaban a romper con los himnos tradicionales en aquella época. Y una de las canciones que tenían tipo rock decía que muchas veces, dice, cuando por ejemplo le preguntamos a alguna persona ¿cómo estás? Y te llegan a contestar, dice, bien, aún dentro de las circunstancias en las que estoy, ¿no? Y entonces él dice eso, pero ¿qué haces tú dentro de las circunstancias? Porque Dios no quiere que tú estés viendo tus circunstancias, sino quiere que pongas tu confianza en Él, ¿no? Y es justamente lo que le pasa a Elías. Elías, sus circunstancias, el clima no invitaba a que Elías tuviera la confianza de que iba a llover. Y dijo, ¿sabe qué? No quiero saber nada, yo me inclino ante Dios, oro y espero que Dios actúe. Y vemos, ¿no?, que manda, o sea, se pone con esa actitud y manda a su siervo y le dice, ve y ve si hay alguna señal. Y vuelve y le dice, no hay nada. Y creo que si hubiera, no estoy seguro si también aquí en España se dice, yo supongo que sí. O sea, yo me sé la frase porque la conozco desde niño en México. Pero dice, los mexicanos decimos que, como buenos mexicanos, dice que la tercera vez que lo intentan es la vencida, ¿no? Y creo que, o sea, si yo hubiera estado en el lugar de Elías, pues diría, venga, voy a ver, la tercera es la vencida, ¿no? Pero aquí vino la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y bueno, fue la octava, ¿no? Porque ya había ido una vez y le dice, ve 7 veces más.
Fueron 8 realmente las veces que fue el siervo, a ver si había alguna señal de que Dios iba a contestar, ¿no? Y las primeras 7 veces no hay absolutamente ninguna respuesta. Sí, o sea, aparentemente no se está moviendo, no está haciendo nada, Dios no se está moviendo, Dios parece que está haciendo oídos completamente sordos a la petición de Elías. No importa que él se haya humillado, no importa que él haya puesto su rostro entre sus rodillas para no ser afectado por las cosas que le rodean. Dios simplemente no contesta durante esas ocasiones. Y a la 8ª vez vuelve el siervo y le dice: hay una nube del tamaño, ¿de qué tamaño? De la mano de un hombre, en un cielo completamente despejado. ¿Qué es una nube del tamaño de la mano de un hombre en el cielo? No es nada. O sea, si me hubieran dicho: Héctor, va a llover, o sea, me reía yo en la cara de ver que me lo dijera, ¿sí? O sea, ¿por qué no? O sea, no puede ser, no es posible, no están las condiciones necesarias para que llueva. Pero dice Elías que cuando él recibió cuando Elías recibió esa señal, se levantó y le dice: vámonos, porque viene la lluvia. Y esto me demuestra una vez más la confianza que Elías tenía en Jehová, la confianza que Dios tenía en Elías. Y sabía que la más mínima esperanza era algo suficiente a lo cual aferrarse para saber que Dios iba a actuar, iba a hacer aquello que Dios había prometido que haría, ¿no? Y es tremendo, ¿no? El ver cómo podemos, o ver cómo Dios puede desafiar nuestras condiciones, y aun cuando veamos que las cosas no están yendo por el lugar correcto, al final de cuentas, Dios puede hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, tenemos que perseverar en la oración. Y como decíamos al principio, tal vez Dios no nos vaya a contestar, pero es nuestra obligación o nuestro deber el hecho de permanecer fervientes en la oración y dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, ¿no? Creo que algo que es muy importante también cuando estamos pensando acerca de cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja y que muchas veces no se corresponde con lo que nosotros queremos, creo que es muy importante que no nos desanimemos cuando Dios no nos responde. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, estamos orando y tal vez con un deseo genuino de las cosas que estamos pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que el plan que tenemos se lleve a cabo tal y como nosotros lo hemos pensado. Pero lo importante es pensar que aun cuando nosotros tengamos planes, muchas veces Dios no nos contesta porque Dios tiene un propósito. No nada más tiene planes, sino tiene un propósito. Y muchas veces nuestros planes no están conforme al propósito de Dios. Nuestros planes pueden ser buenos, pero tal vez no son los mejores. Y los mejores planes son los que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención en el caso de Adán y Eva, ¿no? Cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén y la serpiente viene a tocarles a Eva para que peque, para que vaya en contra de lo que Dios dice, le dice a la serpiente, Eva dice: porque Dios sabe que en el momento en que comáis del fruto del árbol, dice, conoceréis ¿qué? El bien, lo cual significa que Adán y Eva conocían el bien, pero no conocían, me devuelvo.
Más bien, no conocían el bien. Porque dice, el día que comáis conoceréis el bien. No, pero dice, conoceréis el bien. Entonces, ¿eso qué me dice? Que Adán y Eva no conocían el bien. ¿Qué conocían Adán y Eva? Conocían lo mejor, que es el tener una relación personal y directa con Dios. Entonces, es bueno saber de Dios, pero es mejor tener una relación directa. Y es lo que Adán y Eva tenían, y es lo que Elías estaba experimentando, y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros también experimentemos. Quiere que experimentemos lo mejor. Y lo mejor es cuando estamos en nuestra relación con Él, ¿no? Entonces, decíamos que Elías le dice a su siervo, prepara tu carro, y dice, ve ahí, dile acá, prepara tu carro y desciende porque la lluvia fuerte, para que la lluvia fuerte no te tenga. Dice, y sucedió que en poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Dice, y Acab montó a su carro y fue a Jezreel. Y la razón por la cual Elías pudo hacer cada una de las grandes cosas que hizo, al igual que todos los personajes de la Biblia, creo que la clave está aquí en este último versículo que nos dice, y la mano del Señor estuvo sobre Elías. La mano del Señor estuvo sobre Elías. Si la mano del Señor no hubiera estado sobre Elías, no hubiera podido vencer a los profetas de Baal ni de Acera, no hubiera podido hacer llover, ni nada, ¿no? Pero Dios estaba con él y su mano le estaba guiando a través de todo este proceso. Y decía yo que en ocasiones los personajes de la Biblia, como nosotros, podemos ser medio bipolares. ¿Por qué? Porque pasamos al pasaje o al capítulo 19, es a la vuelta de hoja, y es otra historia completamente diferente. El Elías que viene aquí todo hecho, aquí voy a demostrar quién es Dios, dice que empezó a huir por temor. O sea, bipolaridad completa, ¿no? O sea, Cristo se estaba en lo alto ayer y hoy está completamente abajo, ¿no? Y dice que caminó y empezó a caminar durante 40 días alejándose, ¿no? Estaba yo buscando, o sea, cuánto nos podemos alejar en 40 días. Dice que una persona normal, o sea, sin pensar que va a caminar realmente todo el día, o sea, puede caminar aproximadamente unos 20 kilómetros al día, ¿no? En unas 4 horas. O sea, que estamos hablando de que en 40 días, pues podía haberse hecho casi de aquí a Barcelona, ¿no? O sea, que el hombre estaba decidido a alejarse, ¿no? O sea, por temor. Y, o sea, porque lo iban a matar, y no solamente porque lo iban a tomar, sino que estaba pensando, o sea, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a cuidar, Dios no va a estar conmigo, ¿no? Entonces, esa es una parte en la cual tenemos que cuidarnos. Decía yo que es cierto que tenemos nuestros altibajos, pero debemos de buscar todas aquellas maneras que nos ayudan a mantenernos en comunicación con Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda demostrar, o sea, que Dios está ahí presente, aun cuando no le podemos ver, aun cuando no podemos estar conscientes de su presencia, ¿no? Me encanta aquel versículo, o perdón, no versículo, sino corito que dice, sendas Dios sabrá, donde piensas que no hay. Y es algo muy cierto. Dios hace sendas donde aparentemente no hay una. Dios obra cuando aparentemente no hay nada, ¿no? También me gusta mucho aquella canción que dice, se me olvidó el nombre del cantante cristiano, pero que dice que Jesús jamás, o que Dios siempre llega a tiempo. ¿Sí? O sea, cuando más lo necesitamos, cuando estamos pensando que nos estamos hundiendo, cuando pensamos que ya no hay absolutamente ninguna solución, Dios está ahí para socorrernos, ¿no? Así que
pensemos que realmente la herramienta o lo que tenemos más a nuestra mano para animarnos, para mantenernos en contacto con Dios, es la oración, ¿sí? Sin ella vamos a sentirnos muchas veces perdidos. Sin ella vamos a sentirnos muchas veces de que Dios se ha olvidado de nosotros. Y es muy fácil que caigamos en ello, ¿no? Cualquier deseo al revés de la vida nos puede llevar a esa situación. Y como humanos, algunas veces somos muy resentidos, ¿no? E incluso somos resentidos con Dios. Para terminar, compartir con vosotros, ¿no? Mi madre murió cuando yo era relativamente joven, ya tenía muchos años de estar en los barcos y estaba yo sirviéndole y un día a las 3 de la mañana me llama por teléfono mi pastor. Estaba yo en Estados Unidos en aquel momento y sabéis que si un teléfono suena en la madrugada pues no son la mayoría de las ocasiones noticias buenas, ¿no? Entonces me llama mi pastor y me dice, ¿está tu primo aquí? Dice, quiere hablar contigo. Y entonces ya no sabía yo si era mi tía o era mi madre. En la casa de mis abuelos, vivíamos cuando yo era niño, mi abuela ya había fallecido, mi madre, que era madre soltera, mi tía, que era madre soltera, y mi primo, hijo de mi tía, y yo. O sea, mi primo era como mi hermano, mi tía era como mi segunda madre. Entonces cuando me llama me dice, ¿quiere hablar tu primo contigo? Entonces dice yo, o su madre o la mía, una de las dos, ¿no? Y bueno, había sido mi madre, que había tenido un accidente y falleció en el acto. Y fue algo que me golpeó muy fuerte. ¿Por qué? O sea, porque le decía yo a Dios, eso viene a raíz de lo de estar resentido. ¿Por qué? Porque decía yo a Dios, o sea, si yo te he estado sirviendo durante esos años, o sea, digo, yo no tengo ningún problema en que tú te la hayas llevado. O sea, qué bueno, o sea, está mejor. Decía yo, pero la manera en que te la llevaste, no estoy de acuerdo. Sí, fue un accidente de coche. Y sí, o sea, me resentí mucho y pasaron meses donde dije, ¿sabes qué, Dios? O sea, no voy a hablar contigo, no voy a orar. Y principalmente le decía yo, porque en el momento en que yo ore a ti, te tengo que llamar Padre. Le digo, y a ti no te conozco como Padre. Como le dije, era yo hijo de una madre soltera. Entonces yo no te conozco como Padre. Y no te voy a dar las gracias tampoco, o sea, porque no, o sea, muchas gracias por todo en el nombre del Señor Jesús, pues tampoco te voy a dar las gracias. Y me resentí. Pasaron varios meses, no muchos, gracias a Dios, pero pasaron varios meses. Y un día, o sea, yo mismo me dije, o sea, Héctor, no puedes seguir así, ¿no? Y abrí mi Biblia y vine en Tesalonicenses, Timoteo, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y, o sea, eso fue el primer versículo que leí después de muchos meses y abriendo mi Biblia a ver a dónde me cae la lectura, ¿no? Y cuando leí ese versículo fue que le dije al Señor, o sea, no juegues, ¿no? O sea, tú me estás pidiendo que te dé gracias por la muerte de mi madre. Y estaba claro, ¿no? O sea, dice, da gracias en todo. Y entonces recuerdo que le dije, Dios, ok, o sea, si tú quieres que te dé gracias, ok, te voy a dar las gracias, pero no, sigo sin entenderlo. Y bueno, pero el hecho de hacer lo que Dios me pedía que hiciera, o sea, fue el momento en el cual empezó la sanidad, ¿no? En esa área, la sanidad en el resentimiento que yo tenía contra Dios. Entonces, cuando oramos y las cosas no salen bien, cuando oramos y aparentemente Dios nos ha fallado, no nos desanimemos, sino continuemos, ¿sí? Porque al final de cuentas nos dice Jeremías, dice,
nos dice el Señor, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero tenemos que mantenernos en contacto con Él a través de la oración. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y vamos a orar. Dios, queremos darte gracias en esta mañana porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor, y queremos pensar que tú tienes buenos planes para nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos estar conscientes de cuál es el propósito tuyo para nosotros, Señor. Una de las cosas que leemos en tu palabra, Señor, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar con anhelo de ver que tú cumplas ese propósito en nosotros, Señor, aun cuando ese propósito tenga que hacer que algunos de nuestros planes se queden al lado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, que aún a pesar de las circunstancias que nos rodean, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que nos ama y que cuida de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Amén.